Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo, dice aquí, y el sexto mes, el ángel Gabriel, alguien vino del reino de los cielos, dice, en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. ¿Qué pasó aquí? Que uno de los ángeles que escogió Dios, que se llama Gabriel, fue enviado aquí a la tierra por medio de Dios a una ciudad llamada Galilea, llamada Nazaret. Dice aquí, a una virgen, se le apareció a una virgen, una jovencita, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, dijo. El verso 29 dice, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Verso 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que Jesús quiere decir Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, el Mesías. Dice el verso 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y sigue hablando diciendo, y reinará sobre la casa de Jacob. O sea, Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel, del pueblo de Israel. Y por eso dice aquí, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí ya es todo lo que habló esta parte el ángel Gabriel. Dice el verso 34, entonces María dijo al ángel, María le contestó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Verso 35 le habla el ángel de nuevo. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí dice tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, dice, la cual llaman estéril, porque no hay nada imposible. ¿Para quién? Para Dios, porque no hay nada imposible para Dios. Tenía una prima que se llamaba Elizabeth María, la cual no era estéril, pero Dios también mandó un gran mensajero, Juan el Bautista. Dice aquí el verso 34, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que acabo de leer. Bendícela, Señor, grandemente en mi vida, Padre Santo. Bendice a los que lo están escuchando, Padre Santo, Señor. Que esta noticia que llegó a María, Señor, que esta noticia hoy, Padre, revela, Señor, grandes cosas para todo el universo, para todo el planeta Tierra, Padre Santo, Señor, de los que tenemos fe en Dios, de los que tenemos fe en la Trinidad, de los que tenemos fe en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la cual está nuestro credo, en cual nosotros creemos a un Dios que crió los cielos y la tierra, el cielo, el universo, las galaxias y todo lo que existe, Padre Santo. Señor, te damos gracias en este día, Señor, por este día que estamos celebrando, Señor, el nacimiento de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, aquí en la tierra, pero sabemos que Él es eterno para siempre. En el nombre de Jesús predico tu palabra, Dios mío. Amén, amén. Amén, amén. Hermano, sabemos que Jesús únicamente se apareció aquí en la tierra para dar a conocer al Padre, a su nombre, para dar a conocer el reino de los cielos, porque Él es eternamente y para siempre. Jesucristo es el Alfa, Él es el principio, Él es el Omega, Él es el final. Él no tiene principio ni tiene fin, es igual que el Padre, es igual que el Espíritu Santo, pero por causa de nosotros, Dios envió un Salvador aquí a la tierra, a su nombre.
Por causa de nosotros, Él envió una oportunidad nueva de la que perdió Adán y Eva en el Edén. Dios envió a Jesucristo para que por medio de Él nosotros recibiéramos salvación y vida eterna. Hermano, y yo estoy súper agradecido porque sin Cristo ninguno pudiéramos ir al cielo. Pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, y esta es la fe que nos garantiza a nosotros que todo aquel que conoce a Cristo, todo aquel que escucha a Cristo y todo aquel que reconoce a Jesucristo como su único Señor y Salvador tiene vida eterna, porque fue el anuncio que dio el ángel Gabriel acerca de lo cual y por qué venía Jesucristo a nacer aquí en la tierra. Dice que aquel pueblo que estaba en tinieblas, aquel pueblo que estaba en condenación, aquel pueblo que estaba sin esperanza, dice, vio gran luz le resplandeció al que estaba en tinieblas. Y Dios nos resplandeció a nosotros también que estábamos en tinieblas, que cuando andábamos en el vicio, en el pecado, en la maldad, alguien nos predicó de la palabra de Dios, alguien nos predicó de Jesucristo. Gloria al Señor. Denle ese fuerte aplauso a Jesucristo, porque realmente, hermanos, sin Cristo nadie se salva. Sin Cristo nadie se salva. La Biblia dice que Jesucristo, hermano, vino el día del alumbramiento de Jesucristo. Vino el día del nacimiento de Jesucristo. Este fue únicamente el anuncio que daba el ángel Gabriel de que esta jovencita señorita que lo recibió, se asustó cuando lo vio, se asombró cuando lo vio, le dice, no temas porque hoy has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y el poder del Altísimo te visitará, te cubrirá. Y engendrarás en tu vientre, dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de Dios de su pecado. A su nombre. Él venía a rescatarnos del pecado y de la muerte y de la condenación del infierno, para que nosotros, que reconozcamos a Jesucristo, por lo cual Él se despojó de sí mismo. Cristo dice que Dios dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dice el profeta, capítulo 6 del profeta Isaías, dice que Jesucristo dijo, heme aquí, envíame a mí. Y sabe que Jesucristo se humilló hasta lo más bajo. Jesucristo, en una forma humilde, dice que se cubrió de carne como nosotros, se hizo hombre completo como nosotros, hermano, siendo Dios. A su nombre, hermano. Siendo Dios, dice, se humilló hasta lo más bajo. Y estando en la condición de hombre, dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque Él fue, de acuerdo a la palabra del Señor, fue despreciado, menospreciado. Hermano, fue maldecido, fue blasfemado, hermano, Él fue latigado, fue golpeado, fue entregado en una cruz por los pecados de nosotros. Dice la palabra en el profeta Isaías que fue despreciado por los hombres. Como que escondimos de Él el rostro, bueno, hemos despreciado y no lo estimamos. Pero Él ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él fue herido, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre ese niño que para eso venía. Ese Jesucristo, porque para eso venía aquí a la tierra, para pagar por mi pecado, por su pecado, por nuestro pecado, por el pecado de todo aquel que reconoce que es pecador y que necesita el perdón de Dios y salvación eterna, que únicamente viene por medio de Jesucristo. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, verso 12, que no hay otra forma, no hay ni San Pedro, ni San Pablo, ni San Juan, ni San Mateo, ninguno de los apóstoles, patriarcas o la Virgen, nadie nos puede salvar a nosotros. El único que nos puede salvar a nosotros, Jesucristo. El anuncio del ángel dice, porque Él salvará al mundo de pecados y el pueblo que está en tinieblas verá gran luz. A su nombre, hermano. ¿Y cuál es la parte nuestra? Agradecer a Dios porque nosotros somos los que estamos en tinieblas, nosotros los que caminábamos en desobediencia, nosotros los que caminábamos en desorden. Hoy hay un orden. Hoy hay un orden, hoy hay una guía, hoy hay una palabra que siempre nos llena y nos viene a nuestra vida. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 14, verso 6, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. A su nombre. Dice en el capítulo 14, verso 1, que Cristo les dijo a aquellos judíos que no creyeron en Él.
no creyeron en él, tanto que fueron y lo golpearon, lo latigaron, lo crucificaron. Pero él les dijo, si creen en Dios, crean también en mí. Porque yo soy enviado por mi Padre. Pero nunca lo quisieron reconocer porque lo vieron carne como ellos, hombre como ellos. Y ellos esperaban al Mesías diferente. Alabado sea el Señor. Pero él les decía, si creen en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice. Y yo voy a ir al cielo a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y si no fuera así, yo se los dijera, pero voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré a vosotros, y os tomaré a mí mismo, y os llevaré conmigo mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y ese es el mensaje que vino a traer el ángel, acerca que donde está Dios, ahí está Cristo. Y donde está Cristo, ahí está el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, ahí estamos nosotros. A su nombre, hermano. Ahí estamos nosotros. Es el destino nuestro. Es el destino nuestro. Por cual tenemos que vivir todos los días felices y contentos. No celebrar el día de Navidad únicamente a Jesucristo. No, celebrarlo todos los días. Porque dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo, únicamente en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra en el capítulo 3 de San Juan, verso 17, porque Dios no envió a su Hijo Jesucristo para condenar al mundo, sino que Dios envió a Jesucristo para salvar al mundo de pecado. ¿Y cuál es la condenación de los hombres? Que los hombres no recibieron a Cristo, o el hombre que no recibe a Cristo, hermano, no puede entrar en el reino de los cielos. Tajante, así es la palabra. Si usted no recibe a Cristo como su Salvador y Señor y Salvador, si usted no sigue sus pisadas, si usted no sigue su ejemplo, si usted no vive como de acuerdo a la palabra del Señor, es peligroso que entre en el reino de los cielos. ¿Cuándo me está escuchando, hermano? Y puede ser el predicador que está aquí parado en este momento, que si yo no sigo la palabra del Señor, Cristo dijo, he aquí yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice San Juan 1:1, dice que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Nada de lo que ha sido creado fue creado sin Jesucristo. A su nombre, hermano. Todo lo que ha sido creado por Jesucristo. A su nombre. ¿Cuántos lo creen? Dice la Biblia, y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Porque nadie, absolutamente nadie que hemos conocido ha podido hacer las cosas que hizo Cristo. Cristo hacía que el mar se calmara, que el viento enmudeciera. Cristo hacía, hermano, que el ciego mirara, que el sordo oyera, que el paralítico se levantara, que el muerto resucitara. Cristo hace cualquier cosa. Él es el mismo de ayer, de hoy y del mañana y por los siglos de los siglos, y su reino no tiene fin. Alabado sea el Señor. A su nombre, hermano. ¿Cuánto creen, hermano? ¿Y cuántas religiones hay que tienen tantas? Cristo lo tiene en una partecita pequeña, y muchas otras ideologías y cosas de este mundo, doctrinas de este mundo, no los van a llevar al cielo. Lo que lo va a llevar al cielo a usted y a mí y a nosotros es Cristo. Él es el Verbo. Está de Génesis a Apocalipsis. Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Y Cristo dijo, el que comiera mi carne y bebiera mi sangre, tiene vida eterna. A su nombre. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Dijo Jesucristo, y esta es la salvación. Dice en el San Juan capítulo 5, 24, dice, Señor, decía aquellos que habían creído en Él, y todo aquel que cree en mí, dice, Cristo dijo, todo aquel que cree en mí, el que cree en mi palabra y cree en el que me envió, no tendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. A eso venía Jesucristo, y a eso fue lo que anunció el ángel Gabriel a esa jovencita María. A su nombre, hermano. ¿Cuántos nos sentimos contentos, hermano? Que podamos decir todos los días, Señor, ayúdame día a día, cada instante. Cada instante. Dice que había un día, una anécdota, que había un niño que oía a su papá que a veces echaba una mala palabra. Papi dice, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Y por qué dijiste esa palabra mala? Oh, perdón. Papi, ¿tú podrás vivir una semana sin pecar? Dijo el papá, no.
Dijo, ¿podrás vivir un día sin pecar? No, dice. ¿Podrás vivir una hora sin pecar? ¿Quién sabe? Dijo. ¿Podrás vivir un minuto sin pecar? Dice, a lo mejor sí. Dice, pues vive, papi, minuto a minuto para que no te vayas al cielo, le dijo el niño. Tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿Cuántos lo creen, hermano? Porque fácilmente fallamos. Estás trabajando, estás en la calle, o pensamientos vienen a tu cerebro y les haces caso que no agradan a Dios, les haces caso. Hermano, la vida nuestra tiene que estar pegada a Cristo para que tengamos fuerza y poder para decir no al pecado y sí a la salvación. A su nombre, hermano. Tenemos que estar agarrados del Señor porque el Señor a eso vino. Y Cristo dijo, Cristo vino a la tierra y dijo, yo soy el alfa y el omega. Él es. Y él dijo, él predicó el evangelio y él estuvo hablando, diciendo que fuéramos y predicáramos el evangelio a toda criatura por todo el mundo para que todo aquel que en él creyera y fuera bautizado fuera salvo. Y esa es una bendición que tenemos nosotros, que donde quiera que andemos, donde quiera que caminemos, tenemos el privilegio y tenemos de ser hijos de Dios, tenemos el privilegio de anunciar lo que Dios nos manda y lo que Dios nos dice, lo que somos de Dios. ¿Cuándo me está escuchando, hermano? La Biblia dice que Pedro dijo, vosotros sois linaje escogido, vosotros sois real sacerdocio, vosotros sois nación santa, vosotros sois pueblo adquirido por Dios, por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable, a su nombre, hermano. Nosotros somos los que, hermano, yo le doy gracias a Dios porque en el 1981 fue cuando en una campaña evangelística yo recibí a Jesucristo como mi único Señor y Salvador, Jesucristo, y le entregué mi corazón, siendo yo un hombre de vicio, siendo un hombre de andar en cosas desagradables delante de Dios. Pero desde ese día, que fue un viernes, sábado y domingo, el lunes, nunca más entró un vicio en mi boca, un alcohol o una droga, ni tampoco, hermano, dejé completamente, hizo Dios un cambio radical tremendamente, me enamoré de Cristo y le prometí que iba a serle fiel lo más que pudiera hasta la muerte. Y Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Qué tenemos que hacer para entrar en la corona de vida, entrar en esa salvación eterna? Ser fiel a Dios hasta la muerte. El pecado te puede rodear, el pecado te puede tocar, pero tú tienes el derecho de decir no al pecado. Tú tienes todo el derecho de decir no a la tentación. Tú tienes todo el derecho de hacer lo correcto. A su nombre, hermano. Y para eso apareció Jesús. Y para eso fue a la cruz. En esa sangre que salieron en esos clavos, en esa sangre que salieron en esos pies, en esa sangre que salió de su frente con esa corona de burla, con espinas, puso esa sangre de la frente salir, de sus manos, de su costado, de su espalda. Hoy por esa sangre somos limpios. ¿Cuántos lo creen? Ese niño que creció, dice la palabra del Señor, que Jesucristo no se quedó pequeño. Jesucristo creció. Dice la Biblia que Jesucristo creció, dice aquí, y se fortaleció. Y dice aquí la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Aquí dice la palabra que es bienaventurada María, que creyó. Dice que en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Estoy hablando en capítulo 1 de Lucas, verso 40. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, que era prima hermana de ella. Y aconteció, fíjese lo que aconteció aquí, que en cuanto oyó Elizabeth la salutación o el saludo de María, la criatura saltó en su vientre el niño que tenía dentro, que se llamó Juan. Saltó en su vientre, dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, dice, que la madre
de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación, le dijo a María Elizabeth, la prima de ella, dice, a mis oídos, dice, la criatura saltó. ¿Cómo saltó de qué? De alegría en mi vientre, dice. O sea, de gozo, alegría. Elizabeth estaba embarazada 6 meses antes que María. Cuando vino ella, dice que ya iba creciendo el bebé en el vientre de María. Y dice el verso 45, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por el Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma, Señor. ¿Cuánto le pueden decir hoy al Señor, decirle engrandece mi alma, Señor? A su nombre, hermano. Dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo en su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Para cuánto tiempo es la misericordia de Dios, hermanos? De generación a generación de los que temen. O sea, desde el nacimiento de Adán y Eva hasta hoy, la misericordia de Dios es de generación en generación. Y la misericordia de Dios viene desde el cielo hasta la tierra y va de una eternidad a otra eternidad. La misericordia de Dios nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Eternamente y para siempre. Porque Él es bondadoso. Y cada vez que usted comete un error, arrepiéntase y pídale perdón a Dios y Él te va a perdonar. A su nombre, hermano. Porque Él quiere que estemos todos en el cielo con Él, hermano. Él quiere que todos vayamos con Él al cielo, hermano, y quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Porque su misericordia es de generación en generación a los que le tememos. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios, hermano. Y yo le invito en este día, hermano. El Señor es todopoderoso y el Señor quita al soberbio, quita al orgulloso, quita al que se rima al Señor. Dios lo hace humilde, Dios lo hace transformado a su voluntad. Y dice aquí la palabra del Señor que Dios está en este momento con nosotros. Y Cristo, cuando se alejó ya al reino de los cielos, dice la palabra que Jesucristo, después que creció, a los 12 años, cuando iban a las fiestas solemnes a Jerusalén, dice que en el regreso a casa, Jesucristo se les perdió. Ese niño se perdió a los 12 años de edad. A su nombre, hermano. Se le perdió a los padres. Ya voy a terminar. Se les perdió, dice que después de un día de camino, halló José y María que el niño no iba con ellos. Anduvieron buscando, se regresaron a Jerusalén al templo y ahí estaba Jesucristo. Y cuando lo mira, María y José le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Estábamos preocupados por ti, dice. Estábamos preocupados por ti, dice. Dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hermano, ya voy a terminar porque era media hora, ya me pasé. Lo que quiero decirle, hermano, no celebre hoy nada más la Navidad. Celebre los 365 días del año. ¿Cuándo me está escuchando, hermano? No celebre hoy el día de nacimiento de Jesucristo. Celébrelo hoy, pero celébrelo otros 365 días del año. Cada año tiene más o menos alrededor de esos días. Celebremos a Cristo siempre. Démosle un fuerte aplauso a Jesucristo, porque Él nació, creció y se fortaleció. Fue fiel hasta la muerte, hermano. Resucitó al tercer día, después anduvo 40 días, ascendió al reino de los cielos, está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, intercediendo por nosotros. Póngase de pie, vamos a orar por el Señor, que Dios nos bendiga la comida, el alimento que vamos a comer, y sigamos celebrando Navidad todos los días. A su nombre, hermano. Todos los años, cada mes, cada día que pase. Padre, yo te doy gracias por este día glorioso, Señor. Hoy estamos aquí, Padre Santo, Señor. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por venir por nosotros, por venir y ser fiel por nosotros hasta la muerte. Que ahora esa muerte y esa resurrección, Señor, ese levantamiento al cielo, Señor, tú prometiste estar con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo, cuando dijiste id y hacer discípulos de lo que les he enseñado a todos los habitantes de la tierra, enseñándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias porque sabemos que cada día que pasamos nos acercamos más a ti, más a tu venida. Pero estamos puestos para, si el día de mañana nos llevas, estamos dispuestos para ir a tu reino celestial. Gracias por los alimentos que vamos a estar comiendo, Señor. Bendice los alimentos, bendice la confraternidad que vamos a estar teniendo, celebrando, Señor, este día navideño, que quiere decir celebrar el nacimiento de Jesucristo, el cual hoy nos ponemos contentos con el Padre Celestial que vino y nació y creció y regresó al cielo, Padre Santo, contigo, y está en todos lados. Ahora es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, que está en nuestro corazón y está en todo el universo. Te damos gracias, Jesucristo, por lo que has hecho por nosotros. Y te agradecemos, Padre Celestial, porque el Padre, Hijo, Espíritu Santo está con nosotros en este día, hermano, hermana, que te he hablado un poco de la palabra. Bendice a Jesucristo en todo tiempo. Bendice al Padre, al Hijo, Espíritu Santo en todo tiempo. Ora todos los días, busca al Señor todos los días en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga. Nos vamos a ir, como dijeron, al entrar poquito ahí, a la derecha está el pasillo. Hermano Carlitos, enséñenle dónde está el pasillo, para que se bajen por ahí.